El domingo anterior estuvimos haciendo una pequeña reflexión con respecto a un poquito el pasado, el año que termina, un poquito ver qué hay hacia adelante. Y dentro de lo que reflexionábamos, nos dábamos cuenta que siendo una época donde empezamos con los propósitos, con las buenas intenciones, con los ciclos nuevos que comienzan, y hablábamos de que pues somos como seres humanos y por tanto el calendario, la sociedad, pues somos sujetos a ciclos. Y bueno, hoy podríamos decir que empieza un ciclo más, un año más, y esto nos permite a nosotros siempre pues tener las mejores ideas, los mejores deseos, y se acostumbra, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito del año nuevo? ¿Y qué es lo que quieres para el año nuevo? Y pues empezamos con muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo, miren, parte de lo que decíamos la semana pasada era que muchas veces nuestros propósitos son los que evitan de alguna manera que se cumplan los propósitos de Dios, y no tanto porque el Señor no sea soberano como para poder Él hacer, porque Él lo que hace, lo que determina, lo que está en su voluntad perfecta lo va a realizar, pese a nosotros mismos, y eso es muy bueno para nosotros. Pero sí somos a veces tan obcecados con ciertas formas de ser, guardamos tantas cosas que nosotros mismos evitamos muchas veces que el Señor pueda darnos todo lo que Él tiene por propósito. Y reflexionando esto mismo, me pongo a pensar que si nuestros propósitos pueden evitar a veces o estorbar que se cumpla algo que el Señor ya tiene precisamente determinado para determinado momento, pues tendríamos que reconsiderar que los que verdaderamente deberíamos de tomar en cuenta no son tanto los propósitos que tenemos en el corazón nosotros. Así estar buscando un poquito mis buenos deseos, las cosas que quiero hacer nuevamente, sino reconocer los propósitos de Dios. Y si yo reconozco los propósitos de Dios, entonces voy a darme cuenta que caminar en su propósito es caminar en su voluntad, y caminar en esta voluntad es lo que me va a permitir una vida realmente diferente, nueva, ¿verdad? Vamos de entrada a Santiago 1. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Para quienes anotan pueden poner como título de esta enseñanza: reconociendo los propósitos de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Escuchando la alabanza que estábamos entonando al final, me daba cuenta de esta escritura que tenía preparada para iniciar la enseñanza, y darnos cuenta cómo Él, primeramente, entender que todo aquello que es bueno va a venir de parte de Dios. Todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo santo, todo aquello que nosotros podemos recibir con libertad y no ponerle ningún tipo de objeción, va a venir de lo alto, del Padre de las luces, dice, del Señor. Pero dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué representa esto? Lo que cantábamos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mis hermanos, el Señor es un Señor de una sola pieza, sin variación. Él es alfa y omega, Él es principio y fin. En Él no vamos a encontrar jamás nada que ensombrezca ni sus atributos ni su palabra. Y si nosotros queremos aprender de Él, lo que tenemos que hacer es ir directamente a la palabra de Dios, a la palabra dada por Él mismo.
Porque en el 18 dice, y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miren, este es el principio de la vida de todo aquel que desea una vida completa. O sea, si todos deseáramos esto, nacer por la palabra de verdad, llegar al trono de gracia con esta libertad que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero esto es algo que solamente sabemos que con el nuevo nacimiento se va a poder gestar en cada persona. Ser primicia de las criaturas del Señor. Y ahí es donde comienza nuestra lucha. Si nosotros nos detuviéramos un poquito a considerar cómo el hombre en general, estoy hablando del hombre como género, debido a su naturaleza y a su fragilidad, aunque no la reconozca. Miren, nosotros somos tan difíciles de reconocer nuestra incapacidad, nuestra capacidad de errar, lo vulnerables que somos. En la mañana les decía yo que yo pensaba que yo era irrompible, de verdad. O sea, como anécdota, yo tengo los huesos muy duros desde chico. Así me decían a mí, tú tienes huesos de fierro. Y mi mamá, cuando me quería corregir, me correteaba. Bueno, a todos nos correteó nuestra mamá, ¿no? Yo por eso que a cualquiera. Pero en aquella época había unos ganchos de madera así, bien gordos. No sé, bueno, a mí me tocaron ganchos de madera, no sé a ustedes. Pero cuando me alcanzaba y me daba con el gancho, yo ponía el brazo y se rompía. Y a mi mamá le daba mucho coraje porque se rompiera su gancho y pues yo quedaba igual, ¿verdad? Tú con tus huesos. Y yo crecí con esa idea de que mis huesos, ¿no? Y como nunca me pasó nada, ¿verdad? Incluso llegué a tener pues lo que tiene la vida, ¿verdad? Pleitos y juegos y todo aquello, y nunca me pasaba nada. Pero un día me caí de una azotea y descubrí que no era irrompible, ¿verdad? Pero yo tenía la idea de que cuando yo me cayera, que lo que a mí me pasara, que yo veía a la gente con un yeso y decía, no, a mí no me va a pasar eso. No, pues es que no tienen los huesos que yo tengo. Pues no, pues me fue como, ¿verdad? Y así es como yo veo al hombre, sin reconocer esta vulnerabilidad, esta fragilidad. Y por eso él mismo afecta fácilmente su vida. Y debido a todo esto, reacciona ante las circunstancias, ante las situaciones que se van presentando. Siempre bajo esta forma de pensar, que tiene la razón, que todo va a ser bueno en la medida que él lo provoque, lo crea. Y como la mayor de las veces se toma la decisión a la ligera, sin pensar, miren, es muy difícil que pensemos en la trascendencia de nuestras decisiones. ¿Quién de ustedes así, siendo sincero, analiza perfectamente la trascendencia de sus decisiones? Porque no estamos acostumbrados a tomar consejo, y sobre todo el consejo de Dios. Así como que de repente tú dices, no, pues es que debe ser bueno porque se me está abriendo esta puerta, y todo lo queremos espiritualizar de repente, ¿verdad? Y de repente buscas un versículo que medio se acomode a lo que estás pensando y dices, no, pues viene de Dios. Y a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no sabemos buscar el consejo de Dios. Y tú puedes decir, es que viene en la Biblia. Pero cuando nos ponemos a estudiar la Biblia como lo sabemos, nos damos cuenta que ese texto lo sacaste de su contexto y que entonces no quiere decir lo que estás pensando, pero tú lo quieres meter para provocar que tu decisión sea respaldada por Dios. ¿Y qué pasa? Las consecuencias normalmente son graves, o son negativas, o te decepcionan mínimamente. Si llegáramos a reconocer la gran necesidad que todos tenemos de ser guiados, de aprender a tomar consejo. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que necesitan ser guiados? Pero con convicción. Y la convicción te va a permitir, pues, acudir al consejo. Ahora, no se trata de que vayas al consejo de cualquiera, puesto que tú ya sabes quién es tu papá, quién es el que te puede aconsejar, dónde está el verdadero consejo.
La mayor de las veces las decisiones se toman a la ligera, no tomamos consejo, y entonces al no tener la capacidad de aceptar nuestras carencias y debilidades, en la medida que las vamos descubriendo, porque este es un método, tú vas descubriendo tus carencias y debilidades, y si las descubres, si el Señor te las va mostrando, si las mismas circunstancias te van permitiendo ver que hay fallas, entonces reconocer esto seguramente te va a evitar muchos problemas. Pero cuando tú reconoces la falla y reconoces que las decisiones tomadas con anterioridad no han sido precisamente las mejores, llega el nuevo ciclo, llega el nuevo año, llega la nueva oportunidad de hacer un negocio, de un trabajo, de una relación. ¿Por qué siempre actuamos igual? El propósito es uno, pero la forma como nosotros llevamos a cabo el propósito nunca va a ser de acuerdo a lo que el Señor normalmente te va a poner. Ahora, todo esto se acrecienta en estas fechas. Son las fechas donde empieza una gran expectativa de nueva vida, nuevas decisiones, nuevos planos, nuevos planos si eres arquitecto, ¿verdad? Y le haces un homenaje a José José y dices ya lo pasado, ¿verdad? Y que vamos a empezar de nuevo. Y ahí vas, con todo. Pero con todo este anhelo comienza la pregunta nuevamente, ¿cómo empiezo? Porque dices, no, es que sí tengo que recapacitarlo. Y ahí es donde normalmente regresamos a lo mismo, porque jamás consideramos las cosas como deberíamos de considerarlas, ¿verdad? Y como normalmente a veces las cosas no salen como las esperas, ¿qué es lo que tiene que venir a tu mente, a tu corazón? Ir a la fuente de todo esto. Seguramente va a ser porque en todas las decisiones que tomaste y en todas las decisiones que quieres tomar, lo que vas a ver es los errores, los defectos de por qué no salieron las cosas. Pero siempre vas a ver los errores y los defectos de los demás, los errores y los defectos del entorno. Jamás vas a considerar que tú pudiste equivocarte. Y esto es algo que yo deseo de verdad ustedes consideren para toma de sus decisiones. ¿Vas a empezar de nuevo? Seguramente vas a tener que empezar a reconocer que has hecho mal. Mira, muchos propósitos, si tú los llegas a recordar, recuerda tus propósitos del año pasado, antepasado, 5 años, y yo te puedo asegurar que hay muchos propósitos que son los mismos. Muchas circunstancias que se han presentado igual y que siguen siendo parte de tu vida y que tú quieres cambiar cada año. Ahora, ¿por qué no han cambiado? Porque sigues tomando la decisión igual. Y al ver el error en todo o en todos y no ver que quizás la fuente del problema podemos ser nosotros, entonces eso nos evita reconocer que si bien yo necesito que todo cambie y que muchos cambien, el primero que tengo que cambiar, ¿quién es? Pues yo. Pero eso es difícil de reconocer. O sea, reconocer que me equivoco, que tengo errores, que tomo malas decisiones, que yo solo he hecho las cosas que me han llevado a este punto, es difícil. Y aparte reconocer que tengo la necesidad de pedir consejo, no, pues eso, para alguien que es inquebrable, o sea, yo estoy hablando de no quebrarme los huesos. Hay quien no quiebra su voluntad, hay quien no acepta ni recibe el consejo de nadie. ¿Para qué crees que Dios te dio una esposa? ¿Como una especie de objeto decorativo? ¿O tienes una ama de casa? ¿Una incubadora de hijos? Ella está precisamente para que en los momentos donde tú necesitas apoyarte, tú no sabes lo que Dios está haciendo en su corazón y en su mente y te puede decir, oye, ¿y no crees que sería mejor que le hicieras así? Y si tú no reconoces tus errores, y si te llegan a decir algo que quizás te das cuenta que es cierto, ¿y tú qué sabes? Aunque por dentro estés diciendo, ¿por qué se le ocurrió a ella? ¿Verdad? Pues porque son dos, mi hermano, y dos son mejor que uno, porque es el complemento ideal. Igualmente al revés, al contrario.
Tenemos a alguien a nuestro lado porque Dios lo ha puesto ahí, para que tú sepas valorar lo que tienes ahí. Tienes un esposo, tienes una esposa, tienes un hijo mayor, tienes un hijo menor. Dios te habla a través de tus hijos. Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de la meditación, Dios te habla en la predicación. Pero dices, ¿qué va a saber el pastor de mi vida? Bueno, sí es cierto todo lo que dijo, pero ¿él cómo sabe? ¿Verdad? No, seguramente alguien le dijo, sabía que yo iba a venir y le dijo, fueron de chismosos. No, lo que pasa es que no nos gusta que nos descubran, ¿verdad? A nadie le gusta que lo descubran. Y regresamos a lo mismo. Y dado que cada inicio de año, cuando se presenta la oportunidad, comenzamos con las nuevas promesas, propósitos y formas, pero también seguimos con las mismas normas, las personales. Entonces, ¿qué cabría quizás ahora en este momento? Ahora que comienza este año, antes de que empiece este nuevo ciclo, ¿qué cabría? ¿Creen que valdría la pena hacer un alto total para meditar, para poner nuestro año delante de Dios, ponerse como familia, uno frente a otro, caminar juntos, hablar y decir, oye, vamos a ver cómo hacemos, proyectar su economía, su administración, proyectar el trato con los hijos, la manera como van a caminar con ellos, qué les vamos a enseñar, qué les vamos a mostrar, va a haber vacaciones, no va a haber vacaciones, cómo vamos a educar a nuestros hijos, mira, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a respetar nuestras decisiones, para que no quepa nada que pueda entorpecer, porque ya ahora sí que lo caído, caído. Yo sí le digo a mi esposa, si ya quedamos, ¿verdad? Y si alguien quiebra la promesa o alguien pasa por encima de un proyecto familiar, entonces si ya como que te puedes decirle, tú lo dijiste, te lo voy a recordar, y delante de Dios. ¿Cabrá la pena, valdrá la pena hacer un alto para reconsiderar los cambios que deben de operarse y sobre todo los que se deben de operar principalmente en mí? O sea, que este alto no sea para ver a enfrente, que este alto no sea para ver la mota en el ojo del que está enfrente, la virutita, sin que descubras la viga que tienes en tu ojo. Y eso lo aprendimos bien el año pasado. Así que cuando nosotros nos demos cuenta de todo esto, yo creo que las cosas iban a cambiar realmente, o mínimamente se va a ver un cambio. ¿Y esto qué implica si yo lo reconozco? Que realmente el problema y la mayor de las veces soy yo. O sea, estoy hablando de algo que no nos gusta, pero si todos pensáramos igual, entonces de repente la situación va a ser, ¿sabes qué, esposa? Pues entonces yo reconozco que yo tuve la culpa de toda la cosa. No es cierto, fui yo. No fui yo. Qué bueno que compitan con eso, ¿verdad? Que no compitan en la cerrazón de que yo tengo la razón, y sí en aquello de decir, ¿sabes qué? Sí, cierto, yo fui el que fallé en esta forma. Yo fui el que decidí mal. Yo fui el que hice que nuestra familia cayera en este error. No, sabes que yo también tuve parte. Mire, no discutan por eso. Los problemas en pareja siempre son dos. Y cuando son familiares, entre todos los que están dentro de la casa. Aquí lo principal es reconocerlo. Ahora, cuando yo observo esto, entonces abro el corazón, abro el razonamiento y las abro a las demandas de Dios. Me pongo delante de la palabra de Dios. Estoy hablando entre cristianos. Estoy hablando en quienes sabemos la fuente de nuestra información, la fuente de la sabiduría, y para escuchar el consejo de quien sí tiene la respuesta, porque el hombre natural, o quien reacciona como hombre natural, porque hay muchos que se dicen cristianos que reaccionan como hombres naturales, buscando el consejo del entorno. De repente no te sale un buen negocio, o no te salen las cosas como deberían de salirte, tu matrimonio no funciona como tú consideras que debe funcionar, y entonces ves a tu compadre, oye compadre, ¿cómo le hiciste para que te fuera bien? No, pues fácil, pedí un crédito aquí, un crédito allá, y ya tengo coche, ya tengo casa. Está bien.
y empieza a considerar las cosas como se hacen afuera. Oye, ¿y cómo es que te llevas bien con tu esposa? No, pues es que desde que pactamos ella y yo que todos los fines de semana nos íbamos a ir de antro, mira, nos vamos, nos echamos la copa, no importa cómo lleguemos, nos la curamos juntos, somos bien felices. Y de repente tú dices, ay, entonces la solución está en emborracharme con mi esposa. O sea, empiezas a pretender que los consejos de afuera, claro, estoy exagerando, pero me refiero a que empiezas a ver como una posible solución a tu problema o a tu circunstancia, a tu decisión, que lo que está en el entorno es digno de considerarse. Y el hombre natural es lo que hace. Entonces un carente, que sabemos que alguien que tiene muchas carencias, le pide la dirección y el consejo a otro carente. Por mucha sabiduría, por mucha experiencia que éste tenga, si ésta viene del mundo, inevitablemente en algún momento esto va a conducir a la decepción y a la caída. Por tanto, ¿qué sabiduría de dónde? De afuera. Sobre todo, corremos el riesgo de seguir dejando a muchas personas lastimadas en el camino. Eso es lo peor, mis hermanos. Cuando nuestras decisiones no solamente afectan nuestra vida, sino que están afectando la vida de los que decimos que más amamos. Ahí está la cosa todavía más desagradable. ¿Y esto por qué? Porque el hombre natural, el hombre tal como es, siempre bajo sus propios principios y naturaleza, buscará lo suyo antes que otros. ¿Tú conoces gente que busque lo suyo antes que para los demás? La mayor parte de los hombres es lo que hace. La mayor parte de la gente primero busca satisfacerse, busca tener ya todo controlado y entonces empieza a derivar bendición o cuidado hacia los demás. Se protege primero. Y ahí es donde nosotros entendemos el principio divino, el de quien sabe dar, el que no es amador de sí mismo, quien sabe entregar. Y para quienes hemos llegado a reconocer realmente al Dios, pero al Dios de la Biblia, al verdadero Señor, y que lo reconocemos a Él como nuestra fuente de consejo, como nuestra fuente de provisión, por su misericordia, por su amor y su bondad, entonces, como cristianos, no nos cuesta trabajo acercarnos a Él por la fe, confiadamente a nuestro Señor, porque sabemos, entendemos que Él en su sabiduría, en su soberanía, sabe lo que necesitamos, sabe por dónde debemos caminar, sabe cómo guiarnos y en su voluntad lo dará, de la manera como Él lo desee. Y nosotros entendemos que cuando recibimos algo del Señor, aunque no sea lo que esperábamos, aunque no venga de la manera como nosotros planeamos, lo vamos a recibir, lo vamos a aceptar con gratitud. Y esto es dejar mis propósitos a un lado, porque estoy entendiendo que los propósitos de Dios son otros. Y en su voluntad Él me lo está haciendo entender. El primer objetivo del hombre a lo largo de la historia siempre ha sido buscar su comodidad, sus situaciones, sus espacios y ambientes donde se pueda sentir lo mejor posible. Yo con esto no estoy diciendo que nosotros no debamos de pensar en tener las cosas para vivir lo mejor posible, pero sin embargo tenemos que aprender a recibirlas de parte de Dios y aprender a reconocer en Él toda la provisión y toda la fuente que Él es para nosotros. Aunque este es el proceso que muchos hombres llevan a cabo como hombres naturales, lo más extraño es que cuando alguien llega a la fe, a veces las cosas no cambian mucho y sigue pensando en qué será lo que debe hacer, qué será el propósito de Dios para mi vida, porque ignora o no se da cuenta que desde el momento en que ha sido llamado, en el momento que tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, ya Dios está trabajando en su corazón, ya Dios está trabajando en su vida, ya Dios tiene un propósito para él, y seguimos pensando, pues, ¿qué será lo que Dios quiere para mí? ¿Qué será lo que Dios está preparando para mí este año? Y mis hermanos, esta pregunta ahora para los cristianos, solamente la respuesta la tiene la Biblia.
No existe un propósito de parte de Dios diferente para cada uno de los que estamos aquí. De entrada se los digo. Lo que sí van a ser diferentes van a ser los resultados y las añadiduras que de esto provenga. Pero el propósito de Dios para la vida de cada uno de los que estamos, de sus hijos, siempre va a ser el mismo. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en tu vida? Para eso tienes que saber cuáles son los propósitos de Dios para toda la humanidad, para sus hijos, para su iglesia. Miren, en los propósitos de Dios está implícita su voluntad, que es perfecta. Vamos a ver algunos propósitos de Dios para nosotros. Y vamos a ver entonces de qué manera tenemos que vivir para que se cumplan en la vida de cada uno. Si vamos a la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren, esa es voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y si esa es su voluntad, es un propósito para que tú lo tengas en tu vida, que te apartes de fornicación. Evidentemente está hablando de santidad. Y cuando hablamos de fornicación pensamos luego en las relaciones íntimas que tienen que ser pues de la manera correcta, relaciones que están hechas por Dios y permitidas por Dios para que se ejerzan dentro del marco matrimonial y de una forma correcta, sí. Pero fornicación en la Biblia también implica todo aquello que va a competir con Dios en cuanto a la fe. Muchas veces nosotros queremos encasillar la palabra en un solo acto. La fornicación o el adulterio espiritual, ¿cuáles son? Cuando tú empiezas a dividir tu corazón y a empezar a precisamente pedir consejo, no precisamente a Dios. Seguir el ejemplo, no precisamente del ejemplo que te pone Dios en la Biblia. Empezarte a dar opciones y alternativas para poder sacar adelante tu vida sin comprender que debes de considerar primero a Dios. Eso es fornicación. Evidentemente hablamos también de lo que es la parte sexual de la pareja o del hombre en sí mismo, aunque sea un hombre soltero, que tiene que vivir una vida en santidad. Más adelante, en esta misma carta, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 18, encontramos otro versículo que habla de la voluntad de Dios. ¿Qué dice 5:18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una práctica que al hombre se le olvida fácilmente, y estoy hablando del hombre cristiano. Pero debo dar gracias porque me quedé sin trabajo, claro. Pero debo dar gracias porque no se hicieran las cosas como yo las esperaba. Oye, falleció un familiar mío muy cercano y me dolió mucho. ¿Debo dar gracias por ello? Pues sí. Porque todo lo que el Señor obra o permite, aparte de que está tratando con las personas que están en el entorno, también está tratando con todo lo que los están viendo. Está madurando a las personas, a nosotros como cristianos, a través de las pruebas, a través de situaciones difíciles, y así nosotros tenemos que comprender que al dar gracias por todo, estamos aceptando de antemano la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el mundo, para sus hijos, para la iglesia que somos nosotros? Propósito de Dios para el mundo lo vamos a ver en Juan 3:16. No es muy difícil entender. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el primer gran propósito de Dios para la humanidad. Por eso dio a su Hijo. Que el mundo, la humanidad, el hombre que sea salvo de la ira venidera. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que todos se van a salvar? No. Eso quiere decir que el Señor hizo su obra, hizo su parte, entregó a su Hijo, redimió por medio de su sangre,
y ahora nos corresponde a nosotros llevar el mensaje a los demás. Y el Señor en su misericordia, pues sabrá y sabe. Por eso Él acerca a los que habrán de ser salvos. ¿A quién los acerca? A la iglesia, a ti, donde estés, por donde camines, tú eres la iglesia. ¿Por qué es el primer gran propósito de Dios este? Porque sin la salvación, sin el nuevo nacimiento, todo lo demás vendrá sobrando para cualquier persona. Mira, cualquier logro personal en la vida de quien sea, por muy grandes logros que sean, todo aquello que haga sentir orgulloso a una gente, a alguien, si no se arrepiente, si no alcanza el perdón de Dios, será vano. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve ser el hombre más rico del mundo si es infeliz por estar cuidando que no le roben todo lo que tiene? Es por eso la importancia de predicar el Evangelio con exactitud, con verdad, porque de ahí depende el destino eterno de las personas. Cuando a nosotros no les predicamos el Evangelio de la manera correcta, los estamos engañando y los estamos atrayendo a un lugar simplemente a que cumplan un rito religioso, pero no nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque no han sido confrontados con su verdadera vida. No tienen convicción de pecado, no saben que han fallado delante de un Dios que es santo, por tanto no se arrepienten, por tanto no piden perdón, por tanto no nacen de nuevo. Y ahí esa persona va a tener problemas. De hecho, tiene la vida totalmente perdida. Quien pretende tener todo lo de Dios sin Dios es simplemente tener una profesión de fe pero sin vida. Puede tener una buena religión, puede tener una buena vida de obras, pero jamás va a tener la vida eterna. Un propósito de Dios para la humanidad, que sea salva. ¿Cuál es el propósito de Dios para con sus hijos? Para los que ya se arrepintieron, para los que ya son salvos. Vamos a Juan 4, capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un propósito para nosotros como hijos de Dios: adorar a Dios. ¿Quién puede adorar a Dios en espíritu y en verdad? Solamente el creyente verdadero. ¿Por qué? Porque su espíritu ha sido vivificado. Porque ahora está dirigido por el Espíritu Santo y entonces puede llegar confiadamente al trono de la gracia. Y aquí vemos otro propósito de Dios. Esta relación con el Padre va a ser posible a partir del nuevo nacimiento, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se va a hacer evidente tu adoración? ¿Cómo vas a ser un verdadero adorador? Nosotros adoramos al Señor y normalmente pensamos que en los momentos devocionales a solas, que además son necesarios, son muy hermosos. Cuando estás postrado delante del Señor, cuando estás estudiando su palabra y de repente caes de rodillas y empiezas a hablarle a tu Padre y empiezas hasta a llorar delante de Él y sientes su consuelo y empiezas a decirle todo lo grande que es y empieza Él a hablarte. Sí, ese es un momento sublime de adoración en una relación personal. Pero la mejor manera de evidenciar la adoración es cuando tú obedeces a Dios en todo lo que Él te está diciendo que hagas. Tú no puedes ser un falso adorador. Por eso dice los verdaderos adoradores, porque es necesario que le adoren en espíritu y en qué, y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que hay quienes adoran de a mentiritas. Por eso se especifica. Un verdadero adorador adora al Señor con toda su vida, con su obediencia, con su caminar en santidad,
con la perseverancia que tiene para leer su palabra, para escudriñarla, y obviamente el anhelo de estar con Él en tu momento devocional. Imagínate a tu hijo. Hay hijos más aduladores que otros, ¿no? De esos que quedan bien, y de esos que se te abrazan, y papá, y mamá, y hay otros que son un poquito más secos. Pero estos, todo te sacan. Porque están, y papá esto, y papá lo otro, y ay papá te quiero mucho, y me amas papá, y sí, y tú feliz con tu hijo, ay mi hijo me quiere mucho. Y de repente, después de 3 meses de apapachos y de ir a la escuela, te llaman de la escuela para decirte prácticamente que tu hijo está expulsado, porque es un verdadero energúmeno, que no obedece a nadie, que es majadero. Ya lo agarraron en el baño fumando, tiene 8 años, 9 años, 10 años, ya tiene las peores compañías, pero de él todos los días está diciéndote que te quiere mucho. ¿Eso qué representa? ¿Que tu hijo no te quiere? No, que tu hijo ya te tomó la medida. Ahora, ¿nosotros creen que le podemos tomar la medida a Dios? Evidentemente no, porque Él conoce todo de nosotros. Entonces, un verdadero adorador le va a decir al Padre que le ama con todo su corazón, que lo más importante es Él, y lo va a manifestar con su propia vida, lo va a evidenciar con su vida. Miren mis hermanos, adorarle es desearlo a Él, no a lo que Él pueda darte. Le adoras por lo que es. Adorarle va más allá de ofrecer un culto religioso. No es venir aquí y congregarte, sino que este culto sea racional, como dice Romanos 12:1, y que presente tus miembros así como una ofrenda viva, santa, agradable a Él. Eso sí es adorarle. Adorarle a Él no es hacer obras en su nombre, no es hacer muchas cosas, tener mucho activismo religioso y decir yo te sirvo, yo hago, no. Adorarle a Él es caminar en las obras que Él ha preparado para que tú andes en ellas. No en las que tú te inventes para decir que haces mucho por la obra, o haces mucho para la obra, o tienes tanto amor por el Señor que te entregas totalmente a hacer lo que te dice tu pastor o a las actividades de la iglesia. No. Las obras que Él ha preparado para que tú camines en ellas son las obras en las cuales Él se va a agradar porque eres obediente y en ellas caminas. Todo lo demás, mi hermano, se va de lado. Todo lo que no viene de su corazón, todo lo que no viene de su mente, por mucho que te esfuerces, no es nada delante de Él. Nuestras obras, las que surgen de nuestro corazón, las que surgen de nuestra brillante inteligencia, solamente para Él son trapos de inmundicia. Adorarle es que Él sea todo en tu vida con un corazón completo, que no tengas el corazón dividido. Que no estés pensando precisamente en tener opciones y alternativas por si Dios te falla. Es que Cristo vive en ti. Es desear estar con Él por sobre todas tus prioridades. Es la búsqueda de su justicia y ver que todas las relaciones afectivas que tienes, tu familia, que toda tu provisión, que todas las cosas materiales, las veas como la añadidura que Él da a tu vida simplemente porque es bueno. Eso es adorarle. Ese es un propósito de Dios para tu vida. Que vivas en santidad, que seas un adorador, que busques su consejo. ¿Crees que si tú llevas a cabo estas cosas podrás recibir o podrás obtener un cambio de vida de aquí en adelante? Porque vas a evitarte entonces el estar actuando en tus fuerzas, en tu carne. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Primero vimos para la humanidad, vimos individualmente para cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, el que está formado por todos los creyentes verdaderos, a los que se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fueron engendrados por Él y redimidos por la sangre de Cristo. Vamos a la Escritura que nos va a decir precisamente cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Vamos a Efesios 4, comenzando en el versículo 11. Dice Efesios 4:11:
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito de Dios para la iglesia. No todo lo que tú ves alrededor, no todo lo que se hace haciendo alarde de ministerios de poder. Este propósito para la iglesia, para que sea posible, Él mismo constituye la propia iglesia. Él nos deja toda la forma y la manera como debe operar la iglesia. Por eso dice que Él primero constituyó. La palabra constituir que se usa aquí es del griego katistemi, que significa establecer, o sea, Él mismo estableció. También significa señalar a alguien en una posición. En este sentido se traduce como poner a alguien que tiene calidad de siervo, pero con autoridad sobre una casa, pero que no es el dueño de la casa. ¿Se acuerdan ustedes de José, el soñador? El que estuvo en la casa de Potifar. Bueno, él llegó a tener el control con autoridad de toda la casa de Potifar, pero no era el dueño de la casa. Al grado que cuando la mujer de Potifar lo trata de seducir, él mismo dice: tú me fuiste negada por tu esposo. O sea, de las cosas que Potifar me dijo que no tocara, estás tú entre las cosas. Que era una cosa, ¿verdad? Una cosa que acosaba. Ahora, así es como el Señor pone a sus siervos en la iglesia, como quien puede ejercer una mayordomía, una servidumbre, pero no es el dueño de la casa. Por eso cuando dice constituyó, primero les dije lo que es constituir. Cuando habla de constituyó, del griego didomi, da la imagen de un árbol produciendo fruto por medio de los dones y la gracia que el Señor da. Entonces Él establece, señala, constituye a sus columnas, a sus siervos, los planta para que den frutos buenos. De esta manera el Señor estableció las características de cómo debe estar formada su iglesia. Y esta iglesia tiene que cumplir un propósito en la tierra. ¿Qué nos indica cuando nos dice que Él es el que establece todo y hace todo? Que no dejó nada de esta delicada función a nuestra consideración. O sea, a nuestra brillante inteligencia no nos dejó nada. Él ya lo pensó todo. Todo lo estableció. Y es triste ver cómo con todas estas instrucciones, con todo esto que el Señor ya da para que simplemente lo obedezcamos, el hombre no ha dejado de hacer su voluntad. Los lamentables resultados los vemos todos los días. Entonces constituyó, plantó buenos árboles para que diesen buen fruto, los forma, los enseña, los edifica, con la finalidad de llevar a los miembros del cuerpo de Cristo a cumplir un gran propósito. ¿Cuál es el gran propósito de la iglesia? Muchos la conocemos como la Gran Comisión. Si la iglesia no cumple con este propósito, la iglesia no tiene razón de existir. ¿O creen que la iglesia está como para venir a hacer nada más un culto? Es como venir a misa, aplaudir. Sí, qué bueno que los hermanos convivamos en armonía, eso le agrada a Dios, pero la iglesia tiene que cumplir un propósito. Ahora, aquí nos venimos a reunir, aquí nos venimos a abrazar, aquí venimos precisamente a edificarnos, para que donde tú estés, cumplas con el propósito por el cual eres iglesia. ¿De qué sirve que nos veamos como adoradores, que nos veamos como hijos, que nos veamos bien aquí, si afuera vivimos una vida totalmente apartada de Dios? Así como vives aquí, así como hablas aquí, así como actúas aquí, debes actuar en todas partes. Le decía en la mañana a los hermanos en León: ¿o qué tú eres de los que llegas a tu empresa, a tu negocio, a tu trabajo, y porque trabajas en una fábrica y todos hablan
como hablan, tú tienes que hablar igual. Si todos actúan como actúan, tú tienes que actuar así. O sea, tú eres el que te tienes que ver afectado por ellos o tú eres el que tienes que afectarlos a ellos. Pero si tú te conformas a ellos porque simplemente pues es gente del mundo, es gente que trabaja en un taller mecánico, en una tienda de abarrotes, no sé, en la oficina donde vayas de gobierno, el hecho de andar de corbata no les evita sus vulgaridades, su manera de ser, su manera de actuar. Nosotros marcamos la diferencia. Miren, uno de los piropos más grandes que yo recibí, no fue así, ay, qué guapo estás, ¿no? Eso ya estoy acostumbrado, ¿no? Uno de los piropos más grandes que recibí fue de un conocido que me dice, ¿sabes qué? Cuando platico contigo, no puedo decir groserías, me da pena. Porque como tú no dices ni una, pues me da pena. Entonces, hasta a veces me da coraje que vengas a platicar conmigo porque no puedo hablar como me gusta. Ese es un piropo. O sea, yo sentí bonito porque dije, bueno, se da cuenta que hay una diferencia. Gracias, Señor, porque me permite ser un poquito de influencia a esta persona. Yo ya le prediqué el Evangelio, ya me mandó por un tubo, pero que Dios actúe en él. Pero así es como tú tienes que actuar, de tal manera que la gente te vea distinto, te vea diferente, que diga, este hombre es distinto. No que seamos la burla del pueblo. El cristianismo actual ahora es la burla de las ciudades. ¿Tú eres cristiano como Yuri? ¿Como Kalimba? No, es que yo conozco un pastor que se fue debiéndole dinero a toda la congregación. Pidieron para levantar un templo y ¿quién sabe dónde está? Levantan iglesias, sueltan iglesias, hacen lo que les da la gana en pro de ellos mismos. Mis hermanos, eso no viene diseñado por Dios. Él no nos dejó nada de esta delicada tarea. Por eso Él puso como columnas de su iglesia a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, siervos necesarios para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, nosotros, ustedes. La palabra perfeccionar tiene dos acepciones en el griego, teleio y catartizo. En ambas vemos que estas palabras significan conducir algo o a alguien a un fin perfecto. Entonces, estos maestros, estos siervos, estos pastores, tienen que conducir a la gente, a los congregantes, a un fin completo, tiene que completarles. Habla de una preparación, de un equipamiento total para el cumplimiento de un fin. Eso significa perfeccionar. Edificación viene del griego oikoidome, que significa construir una casa. O sea, perfeccionan para edificar a las personas, promoviendo su crecimiento espiritual, promoviendo, o sea, formando el carácter de los creyentes por medio de la enseñanza, pero también por medio del ejemplo. O sea, estas columnas tienen que vivir de acuerdo a lo que predican. No pueden vivir dobles vidas. Si bien ningún cristiano lo debe hacer, lo estamos hablando, ¿se imaginan un siervo, un pastor? Y con eso de que dicen, no critiques al siervo de Jehová, no toques al ungido de Dios. No, sí, tócalo y fíjate en su conducta, dice Hebreos. Mira la conducta, el resultado de la conducta de su pastor, para que entonces lo sigas, para que entonces lo puedas imitar. Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Jesús, imito a Cristo. No juzgues al ungido. Bueno, se lo sacaron por ahí para poder tener algo así como fuero. Pero cuando tú sirves al Señor, no tienes fuero. Al contrario, estás bajo la lupa mayormente que cualquiera de los que estamos aquí. Tu vida tiene que hablar de lo que escribes, de lo que hablas, de lo que estudias, de lo que crees. ¿Y esto para qué? Hasta que todos lleguemos, la palabra lleguemos es hasta que todos alcancemos
La frase se traduce de esta forma, parafraseando: todos nosotros llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios cuando nos sea revelado perfectamente Cristo, quien es el objeto de nuestra fe. Conocer a Cristo es reconocer al cuerpo y reconocer que la unidad a la cual se refiere es la unidad de la fe. Mis hermanos, es muy diferente la unidad de la fe a la unidad que se está tratando de hacer por siempre como una globalización religiosa en todas partes. Y esto se llama ecumenismo, y esto es muy peligroso. Fue para mí bien impactante ver, cuando estaba terminando el año, en diciembre, no sé si ustedes vieron o supieron que en la Basílica de Guadalupe se hizo un evento para orar, para rezar por la paz del mundo, por la paz de México. Bueno, ¿sí supieron o no supieron? Ahí les va. Resulta que en la Basílica, los obispos católicos hicieron una convocatoria a todos los líderes de diferentes religiones en México. Llegaron los hinduistas, krishnas, mormones, o sea, llegaron todos los que oran. Obviamente, pues todos eran dirigidos por los anfitriones. Y cada uno, no importa lo que creas, no importa a quién le reces, pero todos vamos a pedir por la paz de México. Y ahí los tienes en el micrófono, diciendo cada cosa. Lo más terrible es que de repente aparece un pastor de la Iglesia Metodista de México. Yo dije, ¿qué? ¿Qué está haciendo ese ahí? ¿Qué comunión tiene el aceite con el agua? Miren, si a mí me hubieran invitado a ese lugar, pero para evangelizar a todos los que estaban ahí, me planto, aunque me apedrearan. Porque para eso sí podemos estar en cualquier parte. Pero para hacer lo mismo, creyendo que vamos a ser escuchados de la misma manera por el Dios soberano que conocemos de la Biblia, ¿qué está haciendo ahí un hijo de Dios? O sea que yo puedo estar orando al Padre, entendiendo que por los méritos de Cristo puedo acceder a Él, y por acá alguien le está rezando a Juan Diego, otro le está rezando al Buda, otro le está echando porras a Mahoma, y yo ahí. Mis hermanos, tenemos que tener discernimiento. Y estos movimientos ecuménicos se están dando en todas las ciudades, así que tengan mucho cuidado. Todos alcancemos cuando nos sea revelado el Hijo de Dios, revelado perfectamente Cristo, el objeto de nuestra fe. Mateo 16:16 es en esta escritura que vamos a leer, el Señor Jesús le está preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y se dice cualquier cantidad de nombres, y dice después el Señor: ¿y quién dicen vosotros que soy yo? Y Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si el Padre no revela al Hijo, mis hermanos, no hay conocimiento de Cristo. Entonces, ¿de dónde podemos sacar todo lo demás? La unidad de la fe es entender que donde hay un redimido por la sangre de Cristo es tu hermano, forma parte del cuerpo de Cristo y es un hijo de Dios. Esa es la unidad de la fe. Tenemos que entender que este proceso nos lleva poco a poco a la estatura de Cristo. Es un caminar necesario con todo lo que el Señor vaya permitiendo en cada uno. Nuestros caminares van a ser distintos, diferente tipo de disciplina, de pruebas, de refrigerio, de probabilidades, de obstáculos, de carencias. Pero con todo lo que el Señor haga en tu vida, con todo lo que Él pueda hacer que tú crezcas, jamás deberás ser objeto de jactancia personal, mi hermano. Nunca te vanaglories de lo que Dios está haciendo en ti. Jamás presumas de dones que no te pertenecen. Si tú llegas a brillar y a servirle en cualquier forma, en cualquier ministerio, es porque Él ha puesto su gracia en ti. Nada es de nosotros.
Que no produzca jactancia el que tú ya le sirvas, el que tú ya puedas ministrar a la iglesia. Antes, al contrario, sea agradecido y ten mucho temor, ten mucho temblor, porque el Señor te está encomendando algo en lo que va la vida de la gente. Pablo, un hombre que sirvió al Señor de la manera como conocemos, jamás se atrevió a jactarse de nada. Antes, al contrario, nunca hizo alarde de lo que había alcanzado o lo que él estaba haciendo. En Filipenses 13:12, el apóstol dice esto. Si quieren buscarlo, si no se los leo. Dice Filipenses 13:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía su posición delante de Dios. Les voy a leer esto mismo en la versión actual y lo van a entender de una manera más clara. Miren, dice igualmente Filipenses 3:12: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. La pregunta es, ¿a ti te llamó el Señor por medio de Cristo? Evidentemente sí, si eres hijo de Dios. Entonces, ¿hacia dónde tienes que proseguir? Hacia adelante. Porque este es un caminar que jamás va a terminar. Cuando estás dentro de la iglesia, vas a encontrar muchos miembros, mucha gente diferente y una diversidad de dones, una diversidad de talentos. Pero lo que verdaderamente va a contar es que la fe de todos los creyentes sea una. Eso es lo que va a contar. Y esto me permite recordarles, ya que estamos con propósitos nuevos, que les hago un llamado al servicio, porque esta iglesia que ya nació, que ya está caminando, que está siendo edificada, es tiempo de que ya empecemos a ver hacia los demás. Mucha gracia ha sido derramada y es tiempo de dar de gracia. Hemos estudiado incluso los dones espirituales y yo les dije, bueno, pues, ¿en qué te has identificado? Comiencen ustedes a orar al Señor. No se hagan para atrás, mis hermanos, no se echen para atrás. Hay que mirar hacia adelante. Si el Señor les ha llamado a algo, no se nieguen, porque de todas maneras, si es propósito de Dios, ¿verdad? No sea que se los vaya a tragar por ahí pues ya no hay ballenas por aquí, pero a ver que se los traga y los vomite. Yo no quisiera, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, en contraste con el estado de niños fluctuantes, porque siguiendo con la escritura, de estos que pueden ser llevados por doquiera de tipo viento de doctrina, nosotros tenemos que llegar a un varón perfecto, dice la escritura, hasta obtener la madurez de adulto espiritual. ¿Cómo tú vas a saber que eres un adulto espiritual? ¿Cómo vas a tú a identificarte como alguien que ha madurado lo suficiente como para ya saber que estás llegando a ciertos niveles? Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo te pregunto, hermano, ¿tú disciernes entre el bien y el mal? Y sabes que lo que es malo ofende a Dios y no debemos hacerlo.
Entonces, como adulto espiritual que eres, tienes que entender más este proceso de santidad. O sea, ya no puedes alegar ignorancia. Se los voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice Hebreos 5:14, en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, o sea, a obedecer, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. No quiero que levanten la mano, pero la pregunta queda en el aire. ¿Sabes distinguir entre lo bueno y lo malo y estás acostumbrado a hacerlo? ¿Ya estás madurando de tal manera que puedes comer alimentos sólidos? O sea, la palabra de Dios la estás asimilando cada vez que la escuchas y la pones por obra. Porque hay varios factores que pueden provocar las actitudes inmaduras de los creyentes. La principal es la ignorancia escritural, que proviene de la falsa enseñanza, que proviene del abuso de la autoridad de hombres sin escrúpulos y sin temor de Dios, de los que se levantan, se autonombran, porque estos generan muchos cristianos inmaduros o simplemente gente no nacida de nuevo. Generan congregantes, pero no generan gente que ha nacido de Dios. E incluso estas personas se llegan a levantar como ministros de Dios, y lo que hacen solamente es llevar a la perdición muchas almas. Ustedes no se imaginan la cantidad de servidores, pastores, líderes de alabanza que conocemos. Llevaban años sirviendo y no sabían lo que era la salvación. Y tuvieron que proceder primeramente a ser confrontados con su verdad. En estos grupos, incluso que son grupos temporales, donde se autonombran iglesias como iglesias cristianas, se autonombran como pastores o como ministros de todos los ministerios, simplemente son dirigidos por personas que buscan lograr sus intereses personales y no les interesa enseñar sus falsos conceptos de cristianismo. Hasta los hacen participar de su propia amargura a quienes les siguen. Tenemos que tener cuidado a quién nos acercamos, a quién pedimos consejo, de dónde estamos escuchando. Pero fíjense que hay otra cosa. Alguien que ha sido sometido a una sana doctrina, alguien que está siendo confrontado constantemente con su pecado, su manera de vivir, que se le exhorta a obedecer y a someterse a la voluntad de Dios, también eso es causa de que salga su inmadurez, porque no le gusta ser confrontado. Y entonces, al reducir su inmadurez, lo que hacen es retirarse, porque son niños espirituales y solamente están buscando satisfacer sus infantiles expectativas espirituales. No quieren crecer, no les gusta caminar con el Señor de otra forma que no sea alimentándose de leche, pero sin ceder la voluntad a Dios. Y estos no van a llegar a la medida, a la estatura. ¿Qué es a la medida? La norma significa. La estatura espiritual de la plenitud de Cristo quiere decir la necesaria formación de Cristo en cada uno de nosotros. Algo por lo cual Pablo tenía una gran carga. En Gálatas 4:19 él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, él predicó el Evangelio, pero seguía edificándolos y le producía dolor ver que los hermanos no crecían. Decía que tenía como dolores de parto. Bueno, yo no sé qué es un dolor de parto, pero las mujeres sí saben. Y Pablo lo asemeja. O sea, me duele en el corazón, en mis entrañas, ver cómo no crecen, cómo no crece Cristo en ustedes. ¿Y esto es solamente para qué? Para que el cuerpo sea digno de la cabeza, que el cuerpo sea digno de Jesús. Porque si nos complacemos en decir que somos hijos de Dios, debemos de tener las características del Hijo de Dios. Después de esto que acabamos de escuchar, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida para este año? Tus planes se vinieron abajo de repente. Yo te felicito si se vinieron abajo. Pon tus planes delante de Dios. Haz de lado tus propósitos. Mírate como el hijo que necesita el consejo.
¿Cuál es el propósito que hemos escuchado de Dios para ti? Ser hijo que complazca al Padre, ser un adorador verdadero, llegar al conocimiento pleno de Jesús, el varón perfecto, seguir la verdad en amor para crecer en todo, en Él que es la cabeza de la iglesia. Y todo lo demás te vendrá por añadidura, mi hermano. Haz de lado tus planes. Si tú quieres hacer reír a Dios, platícale tus proyectos. Y si lo quieres hacer enojar, hazlos sin consultarle. Vamos a terminar con una escritura. Segunda de Pedro 3:17. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, está hablando con gente madura, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis hermanos, ninguno que poniendo la mano del arado dice que voltee hacia atrás es digno de ser mi seguidor. Buen propósito de Dios va a ser un buen propósito para ti. Y así sí me atrevo a decirles feliz año nuevo. Así sí me atrevo a desearles que tengan un próspero año nuevo, que prospere ustedes en todo como prospera su alma. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta noche. Muchas gracias por mostrarnos nuevamente tu voluntad, tus propósitos, Padre. Muchas gracias por indicarnos el camino y hacernos comprender, Señor, que tú tienes el cuidado para nosotros sin que nosotros necesitemos estarlo procurando. Que lo único que debemos de llegar es confiadamente al trono de gracia, acercarnos a ti confiadamente, Señor, y ahí delante de ti, Señor, expresar todo lo que está en nuestro corazón. Dejar de lado nuestra voluntad, dejar de lado todo aquello que hasta hoy hemos tratado de hacer por nuestra cuenta, Señor. Estamos aprendiendo que somos vulnerables, que somos hombres sujetos a errores, que podemos equivocarnos fácilmente, que podemos dañar a los que amamos fácilmente, y que solamente, Señor, caminando contigo vamos a poder seguir avanzando en esta vida que tú nos permites en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por un año más, pero te queremos pedir que este año sí sea verdaderamente un año distinto. Y para que sea distinto, Señor, tiene que ser un año en el cual tú recibas la honra, en el cual tú recibas la gloria. Porque si tú eres glorificado, Señor, si tú eres honrado por nuestras vidas, sabemos que nos va a ir bien. Sabemos que tú te vas a complacer, Señor. Queremos ser hijos que tú digas: este es mi hijo bien amado, en el cual me complazco. Por tanto, dejamos delante de ti todo, Señor. Tú conoces los anhelos del corazón de cada uno de los que estamos aquí, y conoces necesidades, y conoces proyectos y planes para este año. Solamente te pido, Señor, que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, Señor, hagamos un alto para aprender a ponerlo delante de ti, para poder pasar por la Biblia nuestras intenciones, y entonces, bajo ese consejo, proceder en lo que tú permitas. Señor, que este año sea diferente en cómo tratamos a nuestra familia, que este año sea diferente en cómo hacemos nuestros negocios, en cómo vamos a hablar en público, en cómo nos vamos a comportar en el lugar donde estemos, en cómo vamos a respaldar el evangelio que predicamos con nuestra conducta. Que sea diferente en eso, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta hoy tú nos has sostenido. Te reconocemos como la fuente de nuestra sabiduría, como la fuente de nuestra provisión, como todo aquello, Señor, que necesitamos para vivir, porque apartados de ti nada somos.
Y así delante de ti, Señor, esta manada pequeña, Padre, este remanente, se acerca confiadamente a exponer sus causas. Habla al corazón de cada uno de ellos, habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, no te apartes de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.